influencia tiene a nivel local, dado que el recurso de apelación y el recurso de casación son lo más importante que ustedes ya habrán visto en la materia, y por ende lo que en principio puede ser objeto de pregunta del tercer parcial. No obstante eso, el recurso extraordinario federal tiene una importancia, puesto que el año pasado se lo preguntó y no muchos supieron responder mínimamente de qué se trataba, qué era lo que se podía, cuál era el objeto recursible, plazos, formas, etc. Es un punto muy cortito, lo vamos a hacer un poco dinámico porque es muy cortito el punto. Yo les quiero preguntar si ustedes lo han escuchado, lo han visto en teoría general del proceso, que entiendo que lo deberían de haber visto desde el punto de vista civil. Sí. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Y en proceso constitucional Sí. Bien. Entonces, ya tienen una idea aproximativa de qué se trata el recurso. Acá, en esta materia, vamos a ver exclusivamente en materia penal. ¿Sí? Para eso, si ustedes acuden al punto séptimo de la bolilla 14, van a ver que a donde ustedes van a tener que recurrir su base normativa es la ley número 48, ¿sí?, que establece la competencia y jurisdicción de los organismos nacionales. Específicamente vamos a ver unos artículos en particular, que es a lo que a nosotros nos interesa dentro de la materia. Pero también, supletoriamente, el recurso extraordinario federal está contemplado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es decir, por un lado, tienen la Ley 48 y por otro lado, supletoriamente, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. A su vez, existe una acordada de la Corte, que es la acordada 4/2007, que dentro de las facultades que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, regula cuestiones atinentes a las formas, es decir, cómo se debe presentar el recurso y cómo se exterioriza la presentación de ese recurso. ¿Cuál es el número de la acordada? 4/2007. Gracias. Entonces tenemos en base normativa la Ley 48, supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial, no Código Procesal Penal, Código Civil y Comercial Procesal, y la acordada. Ahora, cuando yo digo recurso extraordinario federal, ¿qué se le viene a la cabeza? Si ya ustedes vieron la bolilla de recursos, vieron la parte general y la parte especial a nivel local, por ende están en condiciones, ya se aproxima el tercer parcial. ¿Qué creen ustedes que tienen, o que usted cree que puede tener el recurso extraordinario federal, que le da nota distintiva y que lo diferencia de los recursos que ustedes ya conocen, como el recurso de apelación, el recurso de revisión, el recurso de casación? Es excepcional, dice. Que Hay las más. reglas están establecidas en la ley, ¿no? Ajá.
Bien. Es más limitado. Bien. ¿Hay más? El monto. Bien. nacional y la otra en la provincial. Bien. Entonces un poco ustedes ya mencionan algunas características que tiene el recurso que lo hace extraordinario y que lo diferencia de los recursos ordinarios. A pesar que técnicamente hablando, el recurso de casación se lo considera un recurso extraordinario a nivel local, pero que después del fallo casal se convirtió jurisprudencialmente hablando en un recurso ordinario. Entonces, como bien ustedes decían, el recurso extraordinario es un recurso que se puede considerar que es de última instancia, mediante el cual las partes de un proceso instan a los fines de que se revea una decisión jurisdiccional. Y cuando ustedes acudan a la ley número 48, van a observar que a partir del artículo 14 y concordante, es decir, 14, 15 y 16, establece específicamente criterios de admisibilidad y procedencia que tiene que tener a los fines de que se pueda admitir el recurso extraordinario federal. Y como nota distintiva, agregando a lo que ya ustedes venían mencionando, esa ley 48, y en consonancia el Código Procesal Civil y Comercial, establece que solamente van a acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación como máximo tribunal de última instancia revisora a aquellas partes de un proceso que soliciten que se revise. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué decisión solicitarían que se revise? Si ya ustedes vieron, por ejemplo, el recurso de casación a nivel local, ¿qué decisión creen ustedes que una de las partes de ese proceso que ya instó judicialmente el recurso de casación y que le ha sido rechazado y no ha sido hecho al lugar, confirmando por ende la decisión del Tribunal de Primera Instancia? ¿Qué creen ustedes que sería, cuál decisión revisora solicitaría la parte que la Corte Suprema revise a nivel local? Si ya ustedes presentaron un recurso de casación y se le ha sido rechazado, recuerden ustedes que el recurso de casación lo presentan, hace el examen de admisibilidad la Cámara del Crimen y luego, si lo admiten, lo elevan a la Sala Penal de la Corte de Justicia. Es la Sala Penal la que tiene la competencia de nuestro alto tribunal y última instancia a nivel local para decidir esa cuestión. Si la Sala Penal de la Corte le rechaza el recurso de casación, es decir, no hace lugar, la persona agraviada de esa decisión, que considera que, respetando ciertos requisitos que lo vamos a ver a continuación, dentro del plazo de 10 días hábiles de notificada de ese rechazo, está en condiciones de, o puede, mejor dicho, será decisión
estratégica o no, de presentar un recurso extraordinario federal. Entonces, la decisión jurisdiccional es la decisión del máximo tribunal a nivel local de nuestra provincia, es decir, la sala penal de la Corte. Sin pretender confundirlos, pero también es importante que lo sepan, no solamente sería la decisión de la sala penal, sino también, fíjense ustedes, en el caso hipotético de que la Cámara en lo criminal absuelva a una persona y ante esa decisión el Ministerio Público Fiscal y la querella presenten un recurso de casación, la sala penal haga lugar a ese recurso y por ende lo condene a esa persona, tiene aún otra instancia que se llama la sala de doble confort, quien va a conocer esa decisión que la parte de la defensa agraviada ante esa decisión pretende revertir. Entonces, ahí ya no sería la sala penal, sino la sala de doble confort. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? ¿Puede repetir? ¿Cómo? ¿Puede repetir? ¿Sala penal o...? La Corte de Justicia, por una decisión de competencia, decidió dividir a sus miembros, o sea, a sus ministros, en salas. Eso está por acordado. Hay una sala penal, hay una sala de reclamo y recursos, hay una sala de amparo, y dentro de la sala penal son 3 ministros que conocen sobre esa cuestión, que será un recurso de casación ante una sentencia absolutoria, y si para respetar el derecho de defensa del imputado, que en un primer momento había sido absuelto y luego condenado por la sala penal, la parte de la defensa tiene otro recurso a nivel local, que es el doble confort. Y es la misma Corte de Justicia, solo que distintos miembros que no han integrado la sala penal, que van a conocer sobre esa cuestión y decidir en consecuencia. Pero es la misma Corte de Justicia, solo que al dividirse en sala le permite y le posibilita que otros miembros de la misma Corte puedan entender y en definitiva confirmar o no la decisión de la sala penal. ¿Y quiénes pueden interponer este recurso en la sala de doble conforme? ¿El Ministerio Público Fiscal? Solamente la sala de doble confort actúa si en primera instancia, es decir, la Cámara de lo Criminal, absuelve a una persona. Solamente en ese caso, porque al absolverlo, quien tiene el recurso aún para interponer, ¿quién va a ser? Si ustedes han visto en la bolilla 5 partes del proceso penal, ¿quiénes pueden interponer ese recurso? ¿Quiénes creen ustedes? El Ministerio Público Fiscal y eventualmente si existiera querellante particular. Y luego, quienes eventualmente pueden presentar el recurso ante esa decisión de la sala penal es la defensa técnica del imputado. Ahora, ya hemos establecido cuál es la decisión jurisdiccional que va a ser objeto o va a pretender que sea objeto de revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. No entendí eso. O sea, la Corte va a ser lo que dictaminó en la sala de doble confort. Ese, en el caso hipotético de que en primera instancia se lo haya absuelto al imputado.
Si no, en el caso normal y habitual, es una persona es condenada, la defensa interpone un recurso de casación. La sala penal le rechaza. Como ya es la decisión del máximo tribunal a nivel local, esa decisión aún puede ser recurrida a nivel nacional. Estamos hasta ahí. Eso pasó en el fallo casal, ¿no? Interponen la defensa un recurso extraordinario y ahí llega la Corte Suprema. Claro, bueno, el fallo casal, no me quiero ir, pero rápidamente, antes de casal, el recurso de casación estaba limitado a solamente dos cuestiones, ¿sí? Que eran estrictamente de derecho. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con casal, amplía la interpretación del recurso de casación y amplía las causales. ¿Sí? En ese caso, la Corte Suprema resolvió una cuestión de nivel local, provincial, a través del recurso extraordinario federal. ¿Sí? Ahora, algo que me estaba olvidando de decirles es que a la Corte Suprema de Justicia de la Nación se puede ir de dos vías, o sea, se puede llegar a través de dos vías, directa o indirecta. La indirecta o la habitual es presentando el recurso extraordinario al cabo de los 10 días hábiles de notificado. Siempre se lo va a presentar al tribunal que dictó la sentencia que uno pretende que sea revisable. Y es ese alto tribunal, o sea, en nuestro caso, la sala penal, quien va a determinar y va a analizar la admisibilidad. Es decir, si fue interpuesto en el plazo que establece la ley, 10 días, y en la forma que establece la ley 48, el Código Procesal Civil y Comercial y la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa es la vía indirecta. ¿Por qué le digo indirecta? Porque en el caso de que cuando hace nuestro alto tribunal el análisis de la admisibilidad y lo rechaza, porque quizá esté interpuesto en tiempo, en forma, pero cuando veamos dentro del objeto recursible cómo se tiene que presentar ese recurso, qué es lo que se tiene que demostrar, que ya vamos a ver que es la cuestión federal. Si no está determinada, la pueden rechazar. Y ese rechazo permite la vía directa, que es ir directamente a la Corte Suprema de Justicia, que se conoce como recurso en queja por rechazo del recurso extraordinario federal. Uno se va en queja y cuando se le rechaza, se le notifica el rechazo de esa decisión, tiene 5 días hábiles para ir en queja a la Corte Suprema y que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien haga el análisis de admisibilidad. Para adentrarse o no, si es que no lo concede, a la cuestión de fondo. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Alguna duda? Tenemos dos vías, directa e indirecta. Vamos a ver la indirecta, o la habitual o normal. ¿Qué es lo que ustedes tienen que preguntarse cuando tengan que desarrollar, si eventualmente se toma este punto? Se tienen que hacer
una serie de preguntas que lo va a llevar a ustedes a responderse y a desarrollar lo importante de este recurso. Primero, ¿quién lo puede interponer? Y nosotros ya hemos adelantado que lo puede interponer las partes, o sea, el sujeto legitimado para interponerlo es exclusivamente quienes hayan sido parte en esa controversia, que podrá ser la defensa técnica, podrá ser el Ministerio Público Fiscal o el querellante particular. Entonces, ¿quién puede interponerlo? La otra pregunta que ustedes tienen que hacerse es: ¿qué es lo que deben acreditar? Y tal como ustedes lo han visto en los distintos recursos ordinarios, ¿qué es lo que uno tiene que argumentar? Agravio, exactamente, muy bien. Tiene que decir de qué se agravia. ¿Qué es lo que tiene esa decisión del alto tribunal local que le estaría agraviando y que por ende necesita que la revise la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Y es importante que estos agravios tienen que repetirse, es decir, tienen que sostenerse desde los recursos ordinarios que eventualmente hayan interpuesto previamente. Es decir, si presentaron un recurso de casación, tienen que ser o fundamentar esos agravios, porque es el mismo motivo que lleva en última instancia la necesidad de seguir acudiendo a otro órgano revisor para que en definitiva determine si esa sentencia está conforme a derecho o no. Eso podríamos decir que son como requisitos subjetivos. ¿Quién y qué? Ahora, dentro de los requisitos objetivos viene el término de la cuestión federal, que ustedes lo van a encontrar en la Ley 48, en los artículos 14, 15 y 16. Esa cuestión federal es lo que va a determinar, de acuerdo a los incisos del artículo 14, sí, que tiene 3 incisos, es cuando, básicamente resumiéndole cada uno de los incisos, se cuestiona un tratado o la Constitución Nacional. ¿Y se para a favor de la autoridad de provincia? O sea, como se pone en duda de que se para a favor de la autoridad provincial. Claro, es decir, la parte que va a recurrir dice: esta sentencia está contradiciendo o va en contra de un tratado o de la misma Constitución Nacional. O también puede ser de que, si bien no vaya en contra directamente de un tratado o de una constitución, de nuestra Constitución Nacional, sino que la decisión de nuestro alto tribunal haga una preferencia de una norma local por sobre la norma nacional. Y ahí ustedes, no sé si recordarán, no sé si lo habrán visto en derecho ambiental, la cuestión esta de agua rica
y cómo se venía discutiendo una ordenanza municipal, si estaba bien o no concedida dentro de las facultades que tenía el Consejo de la Municipalidad de Andalgalá en cuanto a la regulación y limitación de la explotación ambiental. Que eso terminó actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, justamente porque se estaba poniendo en duda la prevalencia de una norma local por sobre una norma nacional. Y la Corte Suprema falló no hace mucho tiempo diciendo que la norma nacional tenía preferencia y que esa ordenanza era ilegítima y que estaba excedida dentro de las facultades que tenía el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Andalgalá. Entonces, van entendiendo cómo a veces lo que se puede poner en duda es la razón de ser de la Constitución Nacional o un tratado internacional con jerarquía constitucional, o la prevalencia o no de una norma local por sobre una norma nacional, que es lo que se conoce como el control de convencionalidad. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Ahora, yo les dije que la acordada de la Corte 4/07 o 2007 establece algunos requisitos en cuanto a la forma que debe interponerse ese recurso, que hacen a una cuestión de admisibilidad, ya sea que se vaya indirectamente presentado el recurso a la Sala Penal, en nuestro caso, o en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué tiene que ver, primero y principal, con la extensión de ese memorial o escrito que va a ser el recurso extraordinario, que no puede exceder cierta cantidad de páginas, que si mal no recuerdo son hasta 40 páginas? ¿Cómo? Y 20 renglones por página. Claro, sí. El interlineado y el tamaño de la letra, como por ejemplo, y que si ustedes acceden a la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ahí van a poder observar ustedes que existe un formulario que es, digamos, la primera hoja de presentación de ese recurso, que establece la carátula, quién es el que presenta el recurso, cuál es la sentencia que ataca o pretende atacar, qué es lo que se resolvió en esa sentencia, si anteriormente se había presentado un recurso de casación y cómo se había expedido, y presentar la copia del recurso de casación que ha sido rechazado. Sí. Una consulta. Cuando se dice que el recurso extraordinario procede contra sentencias definitivas, ¿no sería ahí también, por ejemplo, como en el recurso de casación que procede también contra sentencias equiparables a definitivas? Muy bien esa observación. No siempre, cuando uno dice la última decisión de nuestro máximo tribunal, va a ser necesariamente una sentencia definitiva que pone fin a un proceso. Porque hay sentencias que son equiparables a una sentencia definitiva, que puede tratarse, o el objeto de esa resolución jurisdiccional puede ser en relación a una medida de coerción que puede tener una persona y que se viene
presentando recursos desde la investigación penal preparatoria, como puede ser la prisión preventiva, que si bien no es una sentencia definitiva, cuando ustedes vieron el recurso de apelación, vieron que hay decisiones jurisdiccionales que son equiparables a una sentencia definitiva. ¿Por qué dice el código que son equiparables? Porque no resuelve la cuestión de fondo, pero causa un perjuicio irreparable. Porque si bien no pone fin al proceso, esa decisión culmina o termina la posibilidad que tiene el recurrente de que se pueda analizar la cuestión, en este caso procesal, de su defendido, como es la libertad, en una cuestión de prisión preventiva, que es una medida de coerción personal. Entonces, haciendo como una conclusión, veo que todos están ya con cara de aburridos, dijimos que el recurso extraordinario federal es importante porque es el último remedio procesal que tienen las partes que pueden presentar y que no necesariamente va a ser admitido, sino bajo un estricto análisis de la cuestión federal y que ha tenido muchas críticas a lo largo de todos estos años, porque muy pocas causas terminan analizándose en cuanto a la cuestión de fondo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El porcentaje es muy bajo porque los requisitos son muy específicos y también porque a nivel jurisprudencial lo que se pretende es que los altos tribunales locales de cada provincia sean en definitiva la última instancia revisora de una cuestión, en este caso penal, y que excepcionalmente la Corte Suprema de Justicia deba conocer un caso dada por la relevancia o la trascendencia que tenga y la afectación de derechos constitucionales, como lo ha sido, por ejemplo, no sé si ustedes vieron ya la bolilla, el tema de perspectiva de género. Hay dos fallos trascendentales, que es Pérez Cabrera y Leiva, que son dos casos que conformaron un leading case a nivel nacional, en donde lo que se determinó a partir de esos casos es la obligación que tienen los jueces de fallar, es decir, de juzgar los casos con perspectiva de género. Y finalmente, si ya nosotros hicimos todo el camino que tiene un recurso extraordinario, desde la solicitud, admisibilidad o rechazo, análisis de la Corte, cuando entra a la cuestión de fondo, puede suceder dos cosas. En el común de los casos, ordena al tribunal local que resuelva nuevamente. O sea, si hace lugar al recurso extraordinario, generalmente devuelve las actuaciones para que se dicte un nuevo fallo. ¿Qué es lo que pasa en el común de los casos que llegan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? La Corte le ordena a los tribunales locales que resuelvan
la cuestión. No resuelven entonces directamente la Corte. No necesariamente. Es un criterio, digamos, restrictivo de ellos, discrecional, de cuando consideran que pueden resolver directamente ese caso. Como por ejemplo el fallo Casal. La Corte ahí resolvió. Pero en los dos hearing cases que le mencioné a nivel local, la Corte ordenó que se dicte un nuevo fallo. Pero, profe Pablo, yo por ahí interpreto de que quizás no hay un acceso, o no se garantiza el acceso a la justicia, independientemente de que lleguen hasta la última instancia. Usted me dice, no, la Corte casi nunca resuelve, o sea, es muy difícil llegar, pero si siendo la última instancia, debería en ese caso, y cuando lo haga, no debería tener ese criterio restrictivo de directamente decirle a la Corte de Justicia de la provincia, resuelve usted. Sí, porque pasa y sigue pasando de que los tribunales, los máximos tribunales a nivel provincial, no siempre resuelven lo que en definitiva deberían de resolver. Se equivocan, mantienen una posición de acuerdo a cómo vienen fallando en ese tema o esa cuestión, ¿sí? Siguen mucho sus resoluciones anteriores y no cambian muchas veces de criterio ante una cuestión. O sea, mantienen su posición. Pues pasa que copian y pegan lo que ya me han resuelto y dicho, no, yo mantengo esto. También, o sea, Sí. si bien ahora lo que se está dando es que cada caso tiene una resolución distinta, que eso también trae incertidumbre e inseguridad jurídica de que nuestro máximo tribunal en un caso resuelve una cosa y en un caso similar resuelve otra cosa. También eso genera inseguridad jurídica. Pero en lo que dice usted sí, es cierto. Pasa muchas veces también de que cuando la Corte Suprema rechaza el recurso, no hace un análisis como lo pueden hacer a nivel local, simplemente lo rechazan. Dada la no trascendencia de algunas cuestiones que consideran que no merecen que la Corte emita un voto por cada ministro, de justificar por qué lo rechazan, es el famoso rechazo in limine. No entran a la cuestión, sino que lo rechazan sin motivación, digamos, en sentido estricto. Y al ser el último recurso, por ejemplo, si la Corte dice no resolvemos nosotros, resuelve de nuevo y se hace una nueva resolución y esa resolución es igual a la ya apelada, no hay otra vía, o sea, eso es lo último, digamos. Eso es lo último, pero técnicamente no va a suceder de que la Corte falle de igual manera. O sea, en ese sentido, siempre las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son respetadas cuando decide o manda a que el máximo tribunal local resuelva de distinta manera al análisis de lo que ha realizado en su decisorio anterior, siempre son acatadas por las Cortes provinciales. Y después, como dato de color, si yo les digo que ya es la última instancia, ustedes lo habrán visto en Derecho Constitucional y también en algunos casos aplicables en Derecho Procesal Penal, que la Corte Interamericana, como órgano jurisdiccional de nuestro sistema regional, ha revertido decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o ha ordenado que la misma Corte resuelva de distintas formas. Entonces se puede considerar como una cuarta vía, muy excepcional, de acá a 20 años. Bueno, eso era todo lo que yo le quería decir. ¿Cómo va? El jueves del parcial son las últimas 5 unidades. Todos aquellos alumnos de que necesitan aprobar el tercer parcial, ya sea para regularizar
o para promediar la nota del tercer parcial y obtener una promoción, es muy importante de que estudien las unidades, de que no se vayan con lo que se da en clases, sino que profundicen y de que sean metódicos. Porque, por ejemplo, en lo que es recurso, ustedes ya lo han visto en los dos parciales anteriores, siempre es precisa la pregunta y es metódica. No sé, le pueden preguntar recurso de apelación o recurso de casación y es todo el punto completo, más el fallo casal. Y así con las demás bolillas. No creo que tome ejecución penal, pero bueno, siempre nos sorprende todo. Sí. No voy a darse otro ejemplo. Litigación oral es muy cortita. Yo no sé, ¿vio la doctora Masadi la bolilla 12? Sí. Ahí está. Sí. Y puede preguntar. Capaz que los conceptos de alegato, interrogatorio y contrainterrogatorio. Sí. Estamos apretando. ¿Tienen ustedes material material de investigación? Sí, se lo tenés incluido. Y después, a ver. ¿Tienen la asistencia al tipo? Bueno, todo lo que es la bolilla de juicio, o sea, del segundo momento procesal, es importante y la puede tomar. Profe, el último punto de la 11 que habla de lo que sea juicio por jurado. Sí. ¿Podría preguntar salir lo que ya primero preguntó qué es jurado? Es que no sé si lo dieron. No sé si dieron. Pero el primer parcial. El segundo parcial preguntaron. Sí, pero en el segundo parcial preguntaron únicamente cuestiones de. En el primer parcial preguntaron lo que fue condiciones para ser jurado, incompatibilidad, recusación, inhibición. Es como que desarrollamos en general, ¿no? De que Cuando se habla de juicio. de la bolita. ¿Esa la dio la doctora Masari? Esa la de los caballitos. Puede ser que lo tome. Puede ser que lo tome. Juicio Sí. y ejecución. Propio del recurso. Es decir, que juicio por jurado no vieron. Sí, lo vimos, lo tomamos en el primer parcial. No, pero Pero no dio una clase. no vieron cuáles son los distintos momentos del juicio por jurado. No. El doctor Soria habló. El doctor Soria nos dio otra. Sí, cuando vimos Pero para el primer los parcial, ¿no? vimos con los artículos del 56 para adelante, que son alegatos de apertura, después la producción de la prueba y alegatos de clausura, sin perjuicio del Bueno, escándalo. igual vamos a tratar de hablar para que no se le tome eso, porque Sí, no le porque llegan si a no lo hablar. descartamos Ni tampoco el recurso del juicio por jurado. Profe, pero en definitiva hay que centrarse más en la legislación, o sea, en los artículos, no tanto en el libro. Y acá lo que es recurso es todo artículo del Código Procesal Penal. Es todo artículo del Código. El Código Procesal establece el objeto recurrible, las causales, el plazo y las condiciones de interposición. Eso es código. Y de ahí lo que es todo lo que es juicio, actos preliminares, debate y sentencia, lo puede preguntar. Sí, el año pasado me preguntó eso. Profe, disculpe una consultita. Inamovible la fecha del parcial del jueves 25. Sí, es inamovible. Nosotros ya le hemos dicho por el grupo, de que a nosotros la facultad nos ordena un plazo hasta que nosotros tenemos que cerrar las notas, cargar las notas y que ustedes la vean reflejada en el CIU Guaraní para que después puedan inscribirse a las otras materias. Nosotros el jueves tenemos una jornada institucional de derecho legal que arranca de las 10 de la mañana y todo el día. Justo ese día a las
anterior, no sé cómo queremos hacer nosotros. Y también viendo los chicos del colectivo, También hay colectivo. Sí, nosotros sabemos que... y el viernes, Pero, perdón, ¿qué no se toma a las 8? ¿Cómo no se toma a las 8? A las 8 es A lo mejor fue, ¿verdad? ¿no? Que no era la clase, Sí. pero la jornada es indiscutible con el profe porque tengo entendido que hasta el 3 de julio se puede cerrar planillas y condiciones y todo. Sí, no, Pasa que era ya lo muy bien. movieron. Jueves vinieron muy pocos, pero el parcial en principio va a ser hoy y ya pidieron para mover, entonces no creo que lo quieran mover más. Ah, Entonces, en ese caso, podría ser el miércoles 1, ¿o no? Sí, además va a venir él a tomar el examen. Y puede ser que le tomen una sola pregunta. Como el otro día, para hacer programa. El segundo parcial. No, escuchen, no se promedian las dos notas más altas. Si ustedes hacen el tercer parcial y aún pretenden promocionarla, se promedian las 3 notas. Tienen que dar como mínimo 21. Pero ya no se puede eso si hay una plaza. Si hay un aplazo ya no se puede promocionar. Y la revisión, él nos dará una revisión de parcial del segundo, si se la pide. Sí, eso les sirve a ustedes como construcción del proceso de aprendizaje suyo para saber en qué fallar, sí. Sí, pero no va a cambiar la nota, entonces, o sea, es medio. bueno, pero les sirve para saber si se equivocaron. Pero, o si no, de última capaz. Pasa que no sé, yo siento que por ahí la revisión, sí, lo que pide son conceptos de libro, todo. Porque capaz que por lo menos a mí fue más justo ese punto, no lo leí. Y por ahí es complicado con Y el punto tiene que ser completo. El punto es completo. Es completo y administrar el tiempo, ya sea 40 minutos, 1 hora, para que si es 1 punto, 3 puntos, que sea en cuanto al contenido la misma cantidad. Y el fallo casal es muy importante que lo sepan. ¿Qué puede preguntar el fallo casal? El fallo casal, usted puede responder en cuanto al recurso de casación, como con el fallo casal, haciendo un análisis de los hechos del caso, que eso le va a dar pie a usted de decir cuáles eran las causales que existían de casación antes de casal y cómo la Corte Suprema resolvió y amplió, pretorianamente hablando, y que después devino en modificaciones de los códigos procesales, las causales de procedencia. ¿Sí? De no solamente revisar cuestiones de derecho, sino de hecho. Y el estándar que reconoce la Corte Suprema, que es el de la máxima capacidad de revisión, o algo así se llama. O sea, se debe revisar lo máximo que se pueda sin afectar el principio de inmediatez, que solamente se da en el debate. Bueno, ¿cómo habrá sido la corrección del segundo parcial? Porque la mayoría tiene 2, en el caso también tengo 2, hice todos los puntos, citación, arresto, detención, incomunicación, y sobre todo puse especial énfasis en el 292, La prisión. la prisión preventiva Bueno, desarrollada, el 292, 293, 295 completo. Lo que me dijo el doctor Soria es que no todos respondieron acabadamente lo que fue citación, arresto, aprehensión. Solamente desarrollaron prisión preventiva y no desarrollaron tal como establece el 292. Y en el caso de los medios extraordinarios, Así como cuando se presentan los certificados y estamos muy extraordinarios. No sé qué tomó de eso. Yo no hablé con él. No, yo Todo el no. mundo lo tomó, pero no. ¿Le podemos consultar en qué fallaron? Así que bueno, le deseamos el mayor de los éxitos para el jueves. Chicos, se toma la asistencia rapidito. Carlitos, Paceto, Virginia. Sosa, Sabrina, Isabel.
Villanueva Salomón. Castillo Karen. Martosia María Talía. Real José Manuel. Pavón Hugo. Rodríguez Jorge Mario. Rodríguez Ryan. Gallo Pauleto Virginia. Quinteros Lobo María Constanza. Altamiranda Pilar. Esteban José Morales Rojas. ¿Cómo está? Vergara García José Ignacio. Vázquez Miranda, amiga presente. Quintero Facundo Nahuel. Pérez Lara Milena. Soria Agustín. Presente. Rojas Quiroga presente. Acosta Fátima. Mora Talí. Bueno, Maya. Robledo Bazán. Ferreira Candela. Cisneros Iván Sofía. Vázquez Franco. Y Brizuela Claudio. Ahí está. Sí, Muchas gracias. No,